Bueno, José, ya estás por comenzar. Respira hondo. Ya va. ¿Cuál es mi primera línea? ¿Cómo comienzo yo este mensaje? Creo que dejé mi pañuelo en casa. Bueno, al menos tengo esta ropa que creo que se me ve bien. Voy a lograrlo. Además, tengo que representar a todos los venezolanos porque esto va a salir por YouTube. Me pregunto, ¿será que mi papá lo va a ver en línea? Probablemente algunos quisieran que hubiese un pastor más elocuente. Hay tantas personas más elocuentes que tú, José. ¿Por qué tú? No sé si tengas lo que me haga falta para entregar este mensaje. Bueno, ya es demasiado tarde. Igual yo me preparé. Además dije que sí. Ya es casi la hora. Mira hacia arriba. Respira hondo. Sonríe. Llegó el tiempo. Aquí vamos. Quise comenzar compartiendo algunas de esas conversaciones internas que tengo antes de montarme en la tarima. Sé bienvenido a este lugar y yo no sé si a ti te ha pasado que has tenido un diálogo interno que a veces te puede paralizar, que a veces se convierte incluso en una conversación que no caduca. No importa cuánto tiempo pase, ese pensamiento está allí. Y la verdad es que cada día nosotros tenemos muchos pensamientos y lo peor es que la gran parte de ellos no nos ayudan. La gran parte de esos pensamientos no nos ayudan y por eso hemos decidido hacer esta serie que hemos denominado Cambio de Mente. Renueva tu mente, transforma tu vida. Y la semana pasada estuvimos hablando de que cada uno de nosotros puede manejar hasta 70,000 pensamientos diarios. Hasta 70,000 pensamientos diarios y que esos... ¿Y por qué? Porque tenemos pensamientos de todo tipo. Tenemos pensamientos sobre las cosas, sobre las personas, sobre los políticos, sobre los jefes, sobre los empleados, sobre los vecinos, sobre la suegra, sobre los quehaceres, sobre las personas que conoces, incluso hasta las que no conoces. Porque te ha pasado que has ido en tu carro y de repente alguien se atraviesa y tú dices, ay, yo no sé por qué, y se disparan pensamientos que tú dices, ¿por qué maneja de esa manera? Eso debe ser que, y empiezas incluso hasta a suponer de esa persona algo. Vas a comprar en el supermercado y te encuentras en la fila para pagar 10 artículos y de repente ves a dos personas que tienen por lo menos unos 15, 20 artículos y las atienden y ¡pum!, se te dispara el pensamiento, ¿sí o no? Porque tú dices, pero ¿por qué lo están atendiendo en esto si esto es para pocos artículos? Deberían hacerlo como yo. Y todo eso está en nuestra mente. O a algunos les ha pasado que está en una reunión, esa reunión donde llamaron a todo el equipo, hey, necesitamos tener una reunión. Y en medio de la reunión tú dices, pero ¿para qué estamos reunidos? Esa reunión de condominio que tú dices, ¿para qué estamos reunidos? Esto no tiene ni pie ni cabeza. Y se disparan los pensamientos porque tú dices, me hubiesen mandado esto por un email, por un WhatsApp y estaba bastante bien y no hubiese dedicado mi tiempo para estar en esta reunión. También se te dispara en esa misma reunión otro pensamiento que dices, oye, si yo fuese quien dirige esta reunión, yo no la dirigiría de esta manera, yo la hubiese hecho así, así, así. O algunos incluso pueden tener un pensamiento más alto y dicen, yo debería estar en ese puesto y yo debería estar allí liderando todo este equipo. Son pensamientos que vienen a nuestra mente y tu mujer quizás has estado viendo a tu esposo, mirando la televisión, mirando los deportes y ¡pum!, se te dispara un pensamiento y tú dices, si me prestara atención, ¿cómo le presta atención a los deportes? Llevaste a tu hijo al partido de fútbol, de básquet y de repente se viene un pensamiento y dices, hoy sí mi hijo va a jugar. Y de repente viene otro pensamiento, pero es que el entrenador sigue siendo el mismo desgraciado desde siempre, ese no lo va a volver a meter. Y estás ahí en la grada pensando tantas cosas. Te consigues con una persona y esa persona son de esas que hablan demasiado. ¿Conocen gente así? Y se te dispara el pensamiento, ¿y cuándo es que se calla? Y tú quieres hablar y tú, no, porque tú sabes, no, pero ya va, y te sigo explicando. Y tú dices, ya va, pero déjame hablar, y está todo en el pensamiento. Y eso termina marcando la ruta de nuestras relaciones, la ruta de nuestras vidas. O si tú eres un maestro, una maestra, y de repente el niño nuevamente no llevó la tarea, y tú dices, igualito a sus padres, y se te disparó ese pensamiento y lo empezaste a comparar.
Porque sencillamente así es nuestra mente, trae algunas cosas. Las mujeres están allí en el celular, se meten en Pinterest, ven la cocina fabulosa y tú dices, ay, ¿quién pudiera tener una cocina como esta? Y se dispara el pensamiento. Lo que pasa es que si mi esposo supiera lo que yo quiero, yo tuviese ya esta cocina. Y empiezan esos pensamientos allí, pudiera ser que sea con la cocina o con cualquier otra cosa. Ves a alguien en un automóvil que es el que tú querías y tú dices, si yo tuviese ese carro. O te metes en Facebook, en Instagram, comienzas a ver publicaciones de personas de vacaciones y comienzas a decir, yo debería estar ahí de vacaciones, no este que no hace nada, es tremendo vago, eso como que siempre anda de vacaciones, mira con todo lo que sube a las redes, pero entonces se despiertan esos pensamientos. Si eres una madre, ves a madres planificadas, esas madres que atienden a sus hijos, que le preparan la merienda y de repente tú vas vía el colegio antes y te paras en cualquier, no importa de lo que sea, de queso, de jamón, deme dos, y te vas a montar y le metes el juguito, la cosa en la lonchera y tú dices, ay, si yo pudiera ser más planificada, si yo hubiese preparado mejor esto. Y cuando vas caminando para el carro, para tu automóvil, te ves en el vidrio y te ves toda espelucada con la ropa de gimnasio y ¡pum!, se disparan más pensamientos, ¿sí o no? Nos vemos al espejo y comenzamos a activar los pensamientos porque algunos entonces, oye, mira estas bolsas, me estoy poniendo viejo, mira las patas, me están saliendo más canas y se disparan los pensamientos. Algunos de los hombres se comienzan a ver y cuando se ven las pategallos siguen para la oreja y dice, tengo como más pelos en la oreja que en la frente. Entonces no entiendo, son pensamientos que se van disparando y cuando se activan esos pensamientos, entonces nuestro cerebro entra en un procesamiento y a veces no sabemos qué hacer. Por eso estamos hablando de esta serie. Si no viniste la semana pasada o si no lo pudiste ver por nuestra página web o por nuestro canal de YouTube, te invito a que puedas ir. Sin embargo, quiero ponernos al día para que podamos estar en la misma página de lo que conversábamos y solamente voy a traer 3 frases. La primera, tus pensamientos tienen el poder de determinar la dirección y la calidad de tu vida. Y es que nosotros podemos, a través de los pensamientos, darle dirección y darle calidad de vida a eso que nos entregaron, que es nuestra propia vida en las diferentes etapas. Lo segundo es que una manera errónea de pensamiento puede detenerte de recibir lo mejor de Dios. A veces no recibimos lo mejor de Dios porque tenemos una manera errónea de pensar. Y lo tercero es que lo nuevo no comienza hasta que lo viejo no termine. Ahora, la gran pregunta es, ¿qué hacemos con estos pensamientos que surgen constantemente? ¿Qué hacemos con estos pensamientos? Y aunque te debates en esos pensamientos, en esa dualidad, en esas cosas que quieres, tenemos que entender que el 80% de nuestros pensamientos son negativos. La mayoría de nuestros pensamientos son negativos, son de imposibilidad, son esos que activan el no poder, la insuficiencia y a veces nos quedamos paralizados y eso no se parece a la vida que Dios quiere para ti. Ni siquiera nos hacemos conscientes de eso y por eso lo que estamos haciendo es traer esos pensamientos al consciente para poder intervenirlos. Cuando aparecen esos pensamientos, nosotros los perseguimos y terminamos en el destino que no queremos, porque inconscientemente perseguimos un pensamiento que no era productivo y terminamos en la improductividad de nuestras vidas. Revisas tus cuentas bancarias y de repente tú dices, oye, he estado gastando demasiada comida fuera de casa y sin darte cuenta nuevamente estás pidiendo un café, estás pidiendo un sándwich, una hamburguesa, un pepito en algún establecimiento y tú dices, otra vez estoy gastando en este lugar. Ya parezco un inversionista de tanto que he gastado aquí. Porque te das cuenta es una vez que se consuma y si lo podemos llevar a diferentes áreas de vida, entonces pudiera pasar lo mismo. Dices, esto no me conviene, pero al final te das cuenta una vez que pasa el hecho y terminas en un destino que no querías. Pudieras estar pensando, yo no estaría aquí si no fuese por él, si no fuese por ella, si no fuese por el gobierno, si no fuese por la situación económica, si no fuese por ese accidente, por este gasto médico que tuve que hacer hace tiempo, no estuviese viviendo lo que estoy viviendo. Si no fuese por ese divorcio, mi vida sería totalmente diferente. Porque queremos trasladar entonces nuestra carga, nuestra responsabilidad hacia otras personas. Pero ¿qué tal que tú y yo nos podamos hacer cargo de nuestras vidas en las diferentes áreas? ¿Qué tal que sí podamos llegar a un destino y que no lleguemos a ese estrés en el que vivimos constantemente? Cada vez más son las personas que sufren de ataques de ansiedad, de ataques de pánico, de depresión y todo está porque tenemos un campo de batalla en nuestra mente.
Navegas por las redes sociales y de repente tú has querido ser padre, has querido tener una familia, navegas por las redes sociales, te das cuenta entonces que están celebrando un baby shower, que entonces hicieron la revelación de sexo y te haces la pregunta, se dispara el pensamiento, ¿cuándo será esa nuestra historia? Y eso te comienza a llenar de ansiedad. Comienzas a ver la posición económica de otras personas y tú dices, oye, ¿cuándo va a ser esa mi historia? Y eso te llena de preocupación, eso te llena de ansiedad y muchas veces te quedas paralizado y empiezas esos pensamientos. Bueno, lo que pasa es que a esa persona se le dieron las oportunidades, a mí no se me han dado las oportunidades. Y entonces esos pensamientos negativos van ganando espacio en nuestra vida. Estás en la oficina, estás en el gimnasio, estás en el supermercado y de repente pasó él o ella y te llama la atención y tú dices, oye, qué bonito, qué bonita. Pero le diste rienda suelta a ese pensamiento que se disparó y te comenzaste a permitir pensamientos que no eran tan santos, que no eran tan puros, y eso te destruye. Tienes que hacerte unos exámenes de laboratorio. El médico ofreció los resultados en 2 días y después de los 2 días no te han dado los resultados y comienzan y se disparan los pensamientos y te vas a darle rienda suelta a los pensamientos. No, lo que pasa es que me va a morir. Si no me has dicho nada es porque seguramente es algo malo. Y empieza entonces lo negativo a ganarte en tu cerebro. De repente te vas a Google como para encontrar alivio y es peor. Porque pareciera que el top 3 de lo que sale de ese artículo de la enfermedad es catastrófico y todos tenemos cáncer. ¿Qué hacemos con todos esos pensamientos? ¿Qué hacemos con esos pensamientos que surgen y que comenzamos a seguir, que comenzamos a perseguir? Y a veces vamos por un camino que conduce al dolor en vez de ir al destino que deseábamos. Y para responder a todas estas cosas, vamos a traer al apóstol Pablo, que es un gran escritor que nos tiene algo que entregar. La semana pasada igual lo vimos a él. Así que el apóstol Pablo con uno de sus escritos va a responder a nuestras interrogantes. La semana pasada hablamos de la carta a los romanos y allí pudimos extraer en el capítulo 12 un versículo, y con ese versículo entonces nos llevamos muchas herramientas. Hoy vamos a hablar de la carta al pueblo de Corinto. Y ese pueblo de Corinto era enseñado por el apóstol Pablo y le enseñaba acerca de Jesús. Escribió cartas, los visitó, él comenzó a viajar, pero también el apóstol Pablo era un ejemplo de transformación, de vivir como Jesús, y por eso entonces tenía un gran peso la palabra del apóstol Pablo. Y si el apóstol Pablo estuviese hoy con nosotros, quizás te diría, oye, así como te voy a decir a continuación es que debes operar, así como yo te voy a dar este pensamiento, debería vivir un seguidor de Jesús. Y vamos, si tú no eres un seguidor de Jesús y tú pones en práctica esto, a ti también te va a funcionar. Así que no es exclusivo para seguidores de Jesús, solo que para seguidores de Jesús va a ser un revelador, pero también se convierte en una responsabilidad para que lo vivamos. Ahora, vayamos a 2 de Corintios, capítulo 10, verso 3, y dice, pues aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como las hace el mundo. Entonces, como lo hace el mundo. Esto tiene un poco de referencia con lo que hablamos la semana pasada, que estaba en Romanos 12 y que decía no se amolden al mundo actual. Tomamos una masita y veíamos cómo nosotros entonces podíamos tomar la forma que otro nos daba, y a veces no era la forma que Dios tenía, pero era la forma en cómo nosotros vivíamos. Y así han tomado mucha forma nuestros pensamientos. Que nosotros debemos saber, debemos prestar atención en con quién hablamos, cómo hablamos, qué dejamos que entre a nuestra mente, porque eso conduce nuestra vida por un canal. Ahora, dice que nosotros vivimos en un mundo, pero que aunque vivimos en ese mundo no libramos batallas como lo hace ese mundo. Las armas con las que luchamos no son del mundo. Quiere decir que hay otra forma, que no es la forma en cómo me han enseñado entonces a dejarme llevar por mis pensamientos, sino que hay una forma para que yo tenga un arma, y esa arma no son como las del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Ahora, si tú quisieras vencer a un oponente en una guerra, tú quieres derribar sus fortalezas, quieres derribar sus murallas, quieres derribar sus trincheras para poder penetrar.
y de esa manera entonces salir victorioso. Lo mismo nos está diciendo el apóstol Pablo. Quiero que estés en el contexto de la guerra, porque esa guerra no es contra otros, sino en nuestra mente. Pero dice que vamos a tener unas armas que tienen el poder divino, que no es cualquier arma, es más poderosa que cualquier arma que entonces pueda tener el mundo. Y esas armas son su palabra y es su poder. La palabra es revelada a aquellos que deciden seguir a Jesús. Y el poder es otorgado a aquellos que pueden tomar su vida y decir, yo me rindo a Jesús y yo creo que Jesús es mi Salvador. Así que todos podemos tener la oportunidad de accesar a su palabra y todos podemos tener la oportunidad de ser dirigidos por el Espíritu Santo. ¿Para qué? Y tiene un sentido. Vayamos ahora al verso 5, dice, destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Cuando esos pensamientos van en contra del conocimiento de Dios, entonces necesitamos destruir esos argumentos que vienen a nuestra mente. Y llevamos cautivo todo pensamiento para que obedezca a Cristo. Entonces, te dije que te imaginaras que estabas en una guerra, que hay trincheras, que hay barreras, que hay murallas, que hay fortalezas y nosotros no solamente queremos derribarlas, sino que queremos saber cómo el enemigo está operando, cómo el enemigo tiene una estrategia para contrarrestar la estrategia. Así son las guerras. Hay un bando aquí, hay un bando allá, entonces yo quiero saber tu estrategia para contrarrestar tu estrategia con mi táctica, con mi estrategia. Así ocurre no solamente en las guerras, ocurre en los deportes, ocurre en muchos lugares, pero ahora traslademos esa guerra a nuestra mente, porque ahí es donde ocurre la mayor batalla, donde ocurre la mayor guerra. Pero imagínate que estás en una guerra y tu enemigo te está bombardeando. Tú quieres llevarte cautivo a alguno de ellos para que te diga cuál es la estrategia. Y lo mismo vamos a hacer con los pensamientos, porque esos pensamientos nos bombardean constantemente. Y debo llevarlos cautivos para preguntarles, para interrogarles, para saber hacia dónde me llevas, hacia dónde y cuál es tu estrategia para yo poder entonces contrarrestar y ganar esta batalla. Y dice que los llevamos cautivos. ¿Qué llevamos cautivo? Todo pensamiento. ¿Cuáles pensamientos? Todos. Y algunos de ustedes están diciendo, solamente los negativos, no todos, porque incluso hay algunos que te están alcanzando para algo, pero que si tú comienzas a llevarlos cautivos y a interrogarlos, te tienen en un nivel cuando tú pudieras estar en otro nivel. Y aunque es algo bueno, te está privando de lo extraordinario. ¿Se entiende? Por eso es todo pensamiento, para que no nos acomodemos. Todo pensamiento son los pensamientos de las reuniones, el pensamiento del espejo, el que se activó por la publicación en las redes sociales, el de la suegra, el del vecino. Cada uno de esos pensamientos, el del miedo, el de la ansiedad, el de la preocupación, el de la depresión, todos esos pensamientos tenemos que llevarlos cautivos, preguntarles ¿por qué? ¿Por qué yo te di cabida aquí? ¿Hacia dónde me quieres llevar? ¿Cuál es tu estrategia contra mí? Y todo eso ocurre mentalmente. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Y aquí voy a resaltar otra palabra. Destruimos. Los destruimos, los derribamos, los demolemos. Quitamos todo lo que interfiere en el plan de Dios para nuestras vidas. Tienes que quitar todo lo que interfiere en el plan de Dios para tu vida. Necesitas sacar las creencias limitantes, necesitas sacar los pensamientos inútiles, esos que no te llevan al destino que tú quieres llegar. ¿Y por qué queremos destruirlos? Los destruimos para que obedezcan a Cristo, para que se alineen a lo que Dios dice, para que puedan servirme mis pensamientos para conducirme hacia el destino que Dios ha diseñado para mí, porque Dios ha diseñado un destino para ti. Él tiene una promesa para ti y necesitas alinear tus pensamientos hacia esa promesa, que tus pensamientos puedan obedecer a Cristo y que caminen en ello. Eso es lo que va a venir, lo que va a ser. Eso es lo que va a pasar en esa renovación y va a venir la transformación de tu vida. Comienza renovando la mente. Y si quieres llegar al destino que deseas, eso requiere intencionalidad. Por eso hoy vamos a estar hablando de pasos, algunos pasos que vas a tener que hacer, algunos espacios que vas a tener que crear para que entonces puedas ir hacia ese destino que Dios tiene para ti. Vayamos al paso número 1. Paso número 1, reconoce. Los puse todos por R para que sea más fácil de recordar. Así que todos van a ser por R. Lo primero, reconoce. ¿Por qué los debo reconocer? Porque cuando los reconozco, los hago conscientes. Me hago consciente de lo que está ocurriendo. Eso tiene que ver con identificar el pensamiento, con detectarlo.
con llevarlo cautivo. El 90% de nuestros pensamientos pueden reciclarse. Por lo tanto, siempre podemos reciclar nuestro pensamiento. Y me encanta esta frase y aplica en mucho sentido, y es que lo que enfocas, amplificas. Lo que tú enfocas, eso es lo que amplificas. Te pasa con el teléfono cuando vas a tomar una fotografía. Si tú enfocas, eso vas a amplificar. Por ejemplo, si me van a tomar una foto y le dan en mi cara, van a amplificar mi belleza. ¿Sí se entiende? Entonces, lo que enfocas, amplificas. Por eso necesitas enfocar eso o detectar, reconocer esos pensamientos, porque si los reconoces y son útiles, entonces los amplificarás como algo útil. Pero si los reconoces y son inútiles, entonces lo amplificarás como lo inútil que es ese pensamiento. Paso número 2. Remueve. Remover es eliminar. Remover es destruir. Quiero ponértelo y explicarte el remover con un ejemplo que creo que para todos nosotros es muy práctico. A ver, ¿quién ha descargado un app que tenga propagandas dentro de ese app? Te descargaste un juego, te descargaste un calendario, lo que tú quieras, pero cada vez que lo usas, la publicidad te comienza a salir. Estás en Duolingo y no pagaste el Plus y tienes que entonces ver algunas propagandas. Estás en tu juego y tienes que ver algunas propagandas, ads o ADS, como tú lo puedas conocer. Lo cierto es que se disparan esos mensajes. Estás navegando en tu computadora y se disparan esos mensajes y cada vez, sí o no, que cada vez es más difícil cerrarlos. ¿A quién le ha pasado eso? Y tú dices, ¿y dónde se cierra este? Te los van cambiando de lugar, te ponen la X más pequeña. En vez de ponerte una X te colocan cerrar. Estás en YouTube y de repente sale el de la danza árabe o el árabe que está cantando allí porque ahorita están como que muy posicionados y tú dices, omitir en 5 segundos, 4 segundos, 3 segundos, 2 segundos, ¡tuc! Y le das omitir. ¿Sí o no? Entonces, imagínate que así es la vida, como si estuvieses navegando, como si estuvieses en esa aplicación y tú quieres ser productivo en tu aplicación, sea que decidiste aplicar algunas herramientas en la aplicación, en esa aplicación tienes herramientas para llevar tu nivel de inglés a un nivel superior. Tú quieres avanzar en el inglés, sin embargo, la publicidad no te permite avanzar, porque tienes que esperar 30 segundos. Espere 30 segundos para seguir. Espere 30 segundos para seguir. Estás en YouTube, tienes que esperar 5, 15, 30 segundos para continuar viendo lo que estabas viendo. Y tú dirás, oye, pero ¿qué tiene que ver eso con lo que estamos conversando? Que nuestra vida es igual. Nosotros vamos queriendo lograr un objetivo y de repente salen los pensamientos como una publicidad que nos sacan de lo que queremos ver. Y si tú le das clic a esa publicidad, te lleva al sitio de la publicidad y estás en un mundo totalmente diferente. Lo mismo ocurre con tus pensamientos. Si se dispara un pensamiento y tú le das clic, te fuiste. Te sacó de lo que tenías, te sacó del destino que querías. Por eso necesitas remover, tienes que encontrar la X en todos tus pensamientos inútiles para poder removerlos. Tienes que encontrar la X. Porque si no encuentras la X, vas a perder demasiado tiempo y no te va a llevar al destino que querías. Paso número 3. Reemplaza. Reconocemos, removemos, reemplazamos. No podemos dejar esto vacío, así que tenemos que reemplazar. Reemplazar esos pensamientos de preocupación, de ansiedad, de dolor, por unos que puedan estar nutridos de la verdad, por unos verdaderos anclados en la palabra de Dios. Y comenzar a creer en esos pensamientos, porque si tú comienzas a creer, entonces te estás moviendo en el mundo de la fe, porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. El que cree que va a ocurrir algo, entonces va a poder lograrlo, y el que cree que no va a ocurrir también tiene mucho sentido, tiene mucha razón. Y estamos en un punto en la humanidad donde la Biblia y la ciencia están de acuerdo en algunas cosas, y aquí es donde yo quiero quizás encontrar ambas, la Biblia y la ciencia. Porque a lo largo de toda la Escritura tú te vas a poder encontrar que cuando la abres ves que tiene una correlación entre nuestros pensamientos y la vida que vivimos, entre lo que pensamos y la vida que vivimos. Y te reto a que puedas leer tu Biblia para que veas esa correlación. Los pensamientos y la mentalidad que tenemos tiene mucho que ver con nuestra satisfacción en la vida, tiene que ver mucho con el gozo en la vida, tiene que ver mucho con nuestra confianza en la vida, tiene que ver mucho con nuestra paz, con nuestra alegría.
Y en realidad en los últimos años la ciencia estaría de acuerdo con todos esos pensamientos que la Biblia te está diciendo a través de la palabra. Y la neurociencia nos diría que existe una fuerte correlación entre lo que sucede en nuestro cerebro y la satisfacción en nuestra propia vida. Hay un hombre, un doctor llamado Donald Hebb, y él tiene la regla de Hebb. Y él dice, las neuronas que se activan juntas refuerzan su conexión. Significa que a medida que tu cerebro forma una actividad neuronal, eso crea algunos disparos. Y eso, a medida que pasa, entonces tú vas pensando de forma diferente. Es decir, le da una nueva forma a tu pensamiento y crea un nuevo camino en respuesta. A lo mejor teóricamente no lo comprendes, no sé si fisiológicamente lo vas a comprender, pero te lo voy a explicar. Te pinchan. Entonces ese estímulo va a llegar a tu cerebro y va a generar una reacción, una respuesta, pero todo eso va a viajar por los surcos mentales que tienes. Y cuando los surcos están, el pensamiento siempre va a viajar de la misma manera y va a reaccionar de la misma manera. Lo mismo ocurre ante cualquier estímulo, ante cualquier pensamiento, ante la conversación que tienes con alguien, se dispara cuando alguien dijo algo. Tu sistema lo captó de una forma, esa información viajó, según el surco que tengas, entonces va a emitir una respuesta. Y a medida que entonces esas neuronas están juntas, van a poder tener una respuesta o más profunda o menos profunda. Sé que es un poco enredado, pero quiero hacerlo gráfico para ti, así que voy a colocar una imagen, va a salir en pantalla grande, para que tú lo puedas comprender. Tenemos de un lado una nube que no tiene agua y del otro lado una nube que tiene agua. Tenemos una montaña dividida en dos, una que no tiene conexiones. Imagínate que estas son las conexiones neuronales, así que no hay conexión entre las neuronas y el agua no puede viajar tan rápidamente. Pero del otro lado entonces tenemos una precipitación de agua sobre el otro lado de la montaña, pero sí hay conexión. Esta conexión es la conexión neuronal y a medida que va cayendo agua entonces se va haciendo más fuerte el pensamiento, va siendo más profundo y el agua va a venir. Eso ocurre en nuestro cerebro. Eso es literalmente lo que ocurre. Un pensamiento comienza a recorrer un camino y mientras más profundo en tu cerebro, entonces vas a tener mayor capacidad para responder o le vas a hacer más caso y se va a convertir en una verdad para tu vida. Tú y yo tenemos la capacidad de que surjan nuevos patrones de pensamiento. Solo necesitamos saber cuál va a ser el agua que va a caer en nuestro cerebro, cuál va a ser el estímulo para generar entonces la respuesta y caminar hacia el destino correcto. Todo este proceso se llama neuroplasticidad. Y no fue la ciencia la que lo inventó, fue Dios quien nos dotó de la neuroplasticidad de nuestro cerebro para que nosotros pudiéramos cambiar los patrones de pensamiento. Eso es lo que nos permite generar nuevos patrones de pensamiento, deslastrarnos de cómo nos criaron para luego entonces comportarnos de una manera diferente. Dejar el fracaso atrás y reinterpretar el fracaso para ir hacia el éxito. Dejar las actitudes viejas, los hábitos viejos, para ir a unas nuevas actitudes y unos nuevos hábitos. Eso se llama neuroplasticidad y tú y yo tenemos que trabajar. Y es lo que el apóstol Pablo nos está diciendo. Derriben todos los argumentos y llévenlo a la obediencia de Cristo. Porque nuestro cerebro tiene la capacidad. Tenemos la capacidad de volver a entrenar nuestro cerebro. Tú y yo tenemos la capacidad de volver a entrenar nuestro cerebro. No es como nos dijeron. Hay una nueva manera de pensar. Quizás algunos de aquí tienen que reinterpretar el pensamiento de que estamos en Venezuela. Algunos tienen que reinterpretar sus patrones para poder entonces actuar de que ya aquí no se puede, de que ya la empresa privada se está acabando, de que ya no puedo entonces lidiar con esto. Algunos van a tener que lidiar con algunos pensamientos acerca de su matrimonio y minimizar y encontrar la X a ese ADS o ese ad que dice divorcio. Vas a tener que cerrarlo entonces para continuar en tu matrimonio. Algunos necesitan entonces reentrenar su cerebro. Te lo voy a explicar con un ejemplo. Por allá en el 2017, el iPhone dejó de ser un teléfono que tenía un solo botón para ser un teléfono que no tenía botones. Al principio la gente decía, pero ¿y cómo vamos a hacer para usar un teléfono que no tiene ni siquiera un botón?
Si con un botón ya era difícil, era algo muy avanzado, ahora imagínate sin botón. Entonces crearon un botón digital que tú lo podías activar y utilizar ese botón. Pero después de un tiempo las personas navegaban en un iPhone tranquilamente porque ya encontraron las rutas, consiguieron las conexiones y podían utilizarlo y sacarle el mayor provecho a su teléfono. Ya incluso algunos no necesitaban ese botón digital porque lo podían desechar. ¿Qué hicieron? Reprogramaron su cerebro de lo que conocían y metieron un nuevo conocimiento, un nuevo aprendizaje y así se comportaban y pudieron aprovechar su teléfono. Y quizás tú no eres team iPhone, por eso quiero traer entonces otro ejemplo. Tú te mudaste o fuiste, vamos a colocar que te fuiste de vacaciones, saliste a un lugar que no conoces y necesitas llegar a algunas direcciones. ¿Qué es lo primero que haces? Preguntas la dirección y después te descargas un GPS, utilizas alguna aplicación para que con el GPS puedas llegar a tu destino, ¿sí o no? Pero si tú vives mucho tiempo en ese lugar, entonces ya comienzas a ver cuáles son las rutas. Esas rutas se graban en tu cerebro, aunque hay algunas personas que, bueno, no tienen compón, pero bueno, ese es otro tema. Entonces, tú grabas esa ruta y ya no necesitas el GPS. ¿Por qué? Porque tu cerebro se entrenó para poder entonces tener una nueva ruta. ¿Alguien ha cambiado de trabajo? A ver, ¿alguien ha cambiado de trabajo? ¿Sí? ¿Sí o no que saliste del trabajo y en algún momento tu patrón te decía que te ibas hacia el otro trabajo y ya no estabas trabajando ahí? ¿O alguien se ha mudado? A ver, ¿alguien se ha mudado? ¿Y alguna vez le ha pasado que salió del trabajo y se fue para la casa donde vivía antes las primeras veces? Y terminaste, no, fue a visitarnos aquí, vecinos, para saber cómo están ustedes, ¿sabes cómo es la cosa? Mentira, tu cerebro te llevó hacia un lugar que era el que conocía. Pero a medida que lo entrenaste, ya eso dejó de ser una opción, encontraste la X y ya no te ibas a ese lugar, sino que te ibas al otro lugar. Te lo voy a explicar con un ejemplo y espero que con esto yo termine de cerrarlo. A mí me pasa que entre mi casa hay una una que me lleva hacia la oficina, hacia la sede administrativa de Global, y la otra que me lleva a donde mi suegra. Eventualmente voy a la oficina, siempre voy a la oficina y eventualmente voy donde mi suegra. Mi patrón es que cada vez que voy por esa avenida y llego a la intersección, voy hacia la oficina porque es lo que más recorro. Mi esposa a veces me dice, vamos a llevar las niñas primero a que mi mamá. Y justo en esa intersección, muchas veces me voy hacia la oficina porque es lo que ya más conozco. Y ella me dice, pero te dije que íbamos donde mi mamá. Yo no sé si es por una capacidad del cerebro o porque no quiero visitar a la suegra, pero no importa. Lo cierto es que me voy en esa otra dirección. Necesitas reentrenarte. Necesitas reentrenar y reeducar tu mente con los pensamientos. Esos pensamientos financieros que están viniendo y que no sabes, que están haciendo tanto daño a tu vida. Esos pensamientos a nivel relacional, esos pensamientos que tienen que ver con lo político, con lo social, esos pensamientos que tienen que ver incluso con la fe o con la iglesia, con un hábito, con algo que te tienes que deslastrar y que constantemente se está activando y no has podido salir de ese bucle donde siempre terminas cayendo. Necesitas reentrenarte. Algunas personas tienen pensamientos negativos, o todos tenemos pensamientos negativos, pero hay personas que pareciera que son profesionales en sus pensamientos negativos, ¿no? Son negativos profesionales. Son de esa gente que tú dices, oye, qué bueno, salió el sol. Pero ese es sol de lluvia. Sí, tú me entiendes, eso que le encuentran siempre lo negativo a todo. Estás ahí privado de la risa. Buenísimo. Sí, no, yo me he reído tanto que algo malo me va a pasar. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? En serio, ¿cómo conectas esas dos cosas? Y es que la verdad es que hay muchos pensamientos negativos y tenemos que hacernos conscientes para poder entonces llegar al destino que queremos. Necesitamos ser más positivos, necesitamos más alegría, necesitamos más gozo. Y eso no va a ocurrir a menos que alimentemos nuestra mente, que ese torrencial de agua sea la palabra de Dios. Que esos sean los pensamientos de Dios, para que cuando entren entonces puedan tener unos buenos surcos y las respuestas sean las correctas. Pero no va a ocurrir sin disciplinas privadas. No va a ocurrir sin disciplinas personales. No va a ocurrir que vas a traer la palabra de Dios si no lees la palabra de Dios. Entonces necesitamos para el reentrenamiento nutrirnos de una fuente. Y esa fuente es la palabra de Dios.
No va a ocurrir si no pasas tiempo con tu Creador para que te diga cuál es el destino para ti como su creación. Vamos, tú eres un diseño maravilloso, tú eres un diseño perfecto, pero también tienes un diseñador que quiere mostrarte el camino y lo que quiere lograr contigo como ese diseño perfecto. Es muy importante que sepamos la verdad hacia nosotros, lo que Dios piensa de nosotros. Eso nos va a sacar de la inseguridad y vamos a ser más capaces en la vida. Vamos a poder hacer más cosas, pero hasta que no sepamos la verdad, esa verdad de Dios hacia nosotros, no vamos a poder vivir en esa verdad. Tenemos que ser personas intencionales en buscar qué piensa Dios para poder actuar sobre cada una de las cosas de nuestra vida con el pensamiento de Dios. Tenemos que saber qué piensa Dios en esa circunstancia. ¿Qué quiere Dios en este momento de mi vida? ¿Qué quiere Dios en este momento de tu vida? Y vamos, no necesitas ser una persona que tenga mucho tiempo en la iglesia para buscar a ese Dios y que Él pueda conducir tu vida. Incluso si hoy es tu primera vez, quiero darte una muy buena noticia. Dios también quiere darte un gran destino y quiere revelarte un gran destino para ti. ¿Por qué? Porque tú eres un hijo de Dios, solo necesitas rendirte. Y Él va a revelar su plan para ti. Eres una obra maestra, pero necesitas vivir como una obra maestra. Necesitas saber que eres suficiente, que no te define un salario, que no te define un cuerpo, que no te define unas posesiones, que lo que te define es simplemente lo que Dios piensa de ti. Eres suficiente para lo que estás haciendo y aún mucho más. Y Dios hoy te está diciendo, eres suficiente, solo necesitas conectar conmigo para que yo te ayude a través de mi Espíritu Santo a cambiar esos pensamientos y a generar un destino totalmente diferente. Fuiste hecho de manera maravillosa, pero necesitas vivir de manera maravillosa en tu vida. Necesitas confiar de todo corazón en tu Señor. Ama al Señor tu Dios por sobre todas las cosas. Tienes que nutrirte de sus pensamientos para que en esos momentos de debilidad puedas tener ese pensamiento de Dios que te dice, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Así que cuando te sientas débil, no te preocupes, porque puedes ser fuerte en mí, dice el Señor. Que cuando te sientas solo, cuando te sientas sola, cuando te sientas vacío, tú puedas capturar ese pensamiento y decir, no, yo lo remuevo y lo reemplazo porque Él dice que nunca me va a dejar, que nunca me va a desamparar. Que cuando creas que Dios está en tu contra, tú puedas decir, no, Él no está en mi contra, Él está por mí. Y Él pelea por mí también. Y voy a la cuarta R y el cuarto paso. Repite. Reconoce, remueve, reemplaza, repite. Reconocemos los pensamientos, su utilidad. Los que no nos sirven los removemos, los sacamos a patadas de nuestra mente. Los reemplazamos por su palabra y repetimos el patrón una y otra vez con todos nuestros pensamientos, todos los días de nuestra vida. Y para eso vas a necesitar tiempos a solas con Dios y tiempos a solas contigo. Para poder pensar, oye, estoy actuando de la manera correcta. Si yo quiero llegar a este destino, ¿qué ajustes necesito hacer en mi propia vida? Pero es que no tenemos eso en nuestra mente. Muchas veces ni siquiera tenemos tiempo para tener una buena conversación con nosotros y llevar cautivo esos pensamientos. Pero así es la renovación de la mente, necesitas tiempo contigo. A lo mejor algunos de ustedes necesitan unos recordatorios, escribir algunos recordatorios, tomar esa palabra de Dios y colocarla en diferentes lugares, colocarlas en el espejo, en la nevera, colocarlas en el ordenador, allí en tu oficina, hacerte un protector de pantalla y que tú puedas entonces tenerlo en tu computador o incluso en tu teléfono y repetir una y otra vez. La semana pasada les hablaba de esa incapacidad que en algún momento se despertó como pensamiento, esa incapacidad de predicar, esa incapacidad de liderar, de que me empecé a comparar con otras personas y Dios me dio de su palabra. Yo la escribí, la puse como recordatorio para que constantemente yo pudiera traer la verdad de Dios hacia mi vida y poder vivir en esa verdad. En Jeremías entonces obtuve esa revelación y ahí mi vida fue totalmente diferente. La pregunta es, ¿qué dice Dios acerca del dolor que estás atravesando? Porque Él quiere traer alivio.
¿Qué dice Dios acerca de tu miedo? Ese miedo que hoy te está teniendo. Porque Él quiere traer amor. Porque no puedes vivir en el miedo y vivir en el amor a la vez. Dice que el verdadero amor echa fuera todo temor. Por lo tanto, Él quiere revelarte su verdadero amor. Él quiere que en medio de tu preocupación tú lo busques para traer paz a tu vida, una paz que sobrepasa todo entendimiento, que en tu incertidumbre Él quiere ser tu certeza, que tú puedas depositar tu confianza en Él. Eso se llama fe. Y Él quiere revelarte que en esa insatisfacción que hoy tienes en tu vida, Él quiere revelarse para que tú reemplaces en tu mente y puedas vivir en satisfacción. Que en esa maldad que está generándose dentro de ti, que estás viviendo en eso, Él quiere traer su bondad, pensamientos de bondad para que no pienses lo malo sino lo bueno. Que en ese pecado que te está teniendo, tú puedas obtener libertad y puedas experimentar la santidad. ¿Tú te imaginas cómo sería tu vida si tú pudieras sustituir alguna de estas cosas por lo que Dios dice de ti? Imagínate tu vida llena de alivio, llena de amor, llena de paz, llena de fe, llena de certeza. ¿Qué pudieras lograr si tuvieses más certeza de algunas cosas? ¿Cómo te sentirías más satisfecho? Dios quiere revelarte todas esas cosas. Dios quiere revelárnoslos a nosotros. Imagínate nosotros como comunidad viviendo ese alivio, ese amor, esa paz, esa fe, esa certeza, esa satisfacción, esa bondad, esa santidad. ¿Cómo seríamos nosotros como iglesia? ¿Cómo seríamos como comunidad? ¿Cómo seríamos como sociedad cuando nos unamos tú y yo haciendo algo extraordinario porque renovamos nuestro pensamiento y el poder del Espíritu Santo nos ayuda a vivir más allá de lo que nosotros podamos pensar o imaginar? Seríamos una luz en medio de la oscuridad, pero no una luz que brilla con su propia luz, sino una luz que brilla con la luz de Cristo en Él. Cristo quiere revelar de su luz para que tú brilles en medio de la oscuridad. Eso es lo que Él quiere hacer en tu mente primeramente, para que luego se convierta en acción y tú puedas ir al destino que Él tiene para ti. Y yo sé que no va a ser fácil, pero tienes 4 pasos. Tienes 4 pasos. Necesitas reconocer. Necesitas remover, necesitas reemplazar, necesitas repetir. José, ¿y hasta cuándo lo voy a repetir? Hasta que tu mente esté renovada. Hasta que ya no estés lidiando con ese pensamiento inútil. Hasta que puedas comenzar a caminar en el lugar o por el camino hacia el lugar que Dios tiene para ti. Y yo sé que no va a ser fácil y por eso quiero cerrar haciendo una oración. Quiero revelarte algunas otras cosas, pero lo vamos a dejar para la tercera parte. Si quieres llevarlo a la acción, entonces tienes que regresar la próxima para que entonces te puedas llevar toda una estructura. Pero mientras tanto vamos a orar. Querido Padre, te damos gracias. Gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad. Hoy venimos a ti primero en acción de gracias porque tú nos permites obtener sabiduría por lo que tú nos revelas en tu palabra, por lo que le diste el apóstol Pablo para que escribiera en esa carta. Nosotros queremos derribar todo aquello que se levante en tu contra y llevar esos pensamientos cautivos a la obediencia de Cristo Jesús. Nosotros queremos que esos pensamientos de dolor se conviertan en pensamientos de alivio, que esos pensamientos de miedo se conviertan en pensamientos de amor, que esos pensamientos de guerra se conviertan en pensamientos de paz, que esa incertidumbre se convierta en fe, en certeza, que la insatisfacción pueda llegar a convertirse en satisfacción para nosotros. Queremos vivir en el gozo, en la alegría, en la bondad. Queremos ser santos. Queremos que vengas tú con tu Espíritu Santo a cada uno de nosotros y nos ayudes en esa transformación que queremos. Nosotros nos comprometemos a apartar tiempo para reconocer, para remover, para reemplazar, para repetir. Pero sabemos que solamente con tu Espíritu Santo podremos ver una transformación. Por eso yo te pido que tu Espíritu pueda estar en cada hombre y mujer que está acá. Que aquel que no te conoce y no se considera un seguidor de Cristo, tú te le reveles, Él abra su corazón, pueda dedicar su vida y reconocerte como su Señor y Salvador y tú lo puedas llenar de tu Espíritu Santo para que tenga el poder para avanzar. Ayúdanos a encontrar la X cuando no la encontramos y poder cerrar esos pensamientos inútiles.
Ayúdanos a darle fuerza a los pensamientos útiles, pero por sobre todas las cosas, ayúdanos a conocernos como tú nos conoces, para vivir en el potencial que tú nos entregaste y así llegar al destino que tú quieres que lleguemos. Te damos gracias porque hoy nos recuerdas que somos obras maravillosas, que tenemos un gran diseño, pero que también tenemos un gran Dios. Queremos vivir una vida en obediencia a Cristo. Por eso te pedimos que nos ayudes. En el nombre de Jesús. Amén. Familia, salgan y vivan en estas 4 cosas, aplíquenlo, aparten tiempo para ustedes y nos vemos para la tercera entrega. Bye bye.